El ser humano de hoy no se entiende por fuera de las relaciones del mercado. La lógica de la oferta y la demanda atraviesa todas las dimensiones y llega a casi todos los espacios. Las sociedades se fortalecen o se debilitan según la capacidad de producción y de consumo. Y en este orden, el cuerpo es un producto más que se valora bajo las lógicas de la economía. Y es en este contexto donde se hace necesario desarrollar una reflexión antropológica en torno a esta dimensión constitutiva del ser humano. David Le Breton afirma que el cuerpo es una construcción simbólica y social. Michel Foucault lo aborda como un objeto político modelado por las relaciones de poder en el marco de la biopolítica. Pierre Bourdieu lo considera como soporte de hábitos, al que se le incorporan esquemas culturales. Y Gloria Casanova considera al cuerpo como sujeto, el cuerpo como una experiencia vivida que está atravesada por el contexto histórico. Bueno, tenemos el gusto de estar por aquí acompañados con el maestro Ernesto Orjuela, más conocido en los llanos orientales, en la Orinoquía, como Guarataro. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, profesor Galíndez. Con el maestro vamos a dialogar en torno también al cuerpo, pero el cuerpo con relación a la naturaleza. Esa invitación es una muy especial para el maestro. Yo lo concibo como un juglar de los llanos orientales. A lo largo de su vida ha ido cultivando esa conciencia, esa sensibilidad con la naturaleza y he evidenciado la forma como dialoga con el mundo, con las aves, con las plantas, y es magnífico. Entonces, maestro, quiero empezar directamente con esta pregunta y es, ¿cómo desde ese contexto llanero concebimos el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo en la tradición llanera? Sí, el cuerpo como el vehículo a través del cual nos movilizamos es nuestra manera de ser enfrentados a las contingencias del tiempo, del clima, de la gente, y el cual disfrutamos también a través del gozo con la mujer, caso de nosotros los hombres, del alimento, del placer de entrarnos en un río a bañar un poco ese calor de enero. El cuerpo, desde la perspectiva material tangible, viene a ser nuestro todo. El cuerpo como ese vehículo que nos permite comunicarnos con el todo que su merced ya acabó de mencionar, hacer vida social, con la naturaleza, con los elementales, que me parece bellísimo. Quiero que a partir de ahí me hable del cuerpo como una construcción simbólica y puntualmente desde esa figura del centauro. A ver, el cuerpo desde esa construcción simbólica viene como la parte poética. Un filósofo, un hombre de esos hombres que uno diría trascendentes, ha sugerido que no debes tener un pensamiento, qué sé yo, como erótico respecto de una persona que cruza a tu lado, no ir a ese cuerpo material íntimo, porque somos esculturas andantes, según él, somos esculturas sagradas. Bueno, un poco mística la proposición, pero yo concluiría ahí. Creo que el cuadro que tenemos de fondo es del maestro Matar, donde está esa relación del caballo con el hombre.
pero también el Cholo Valderrama, uno de las grandes también representantes de la cultura llanera, dice que un hombre caminando es un hombre que viene, ¿no? Que se acerca, pero un hombre a caballo es un llanero. Entonces me parece bellísimo con relación a todo lo que usted acaba de mencionar, maestro. Y quiero de una vez lanzarme a la tercera pregunta, y tiene que ver con el bienestar del cuerpo, con esa reflexión profunda que su merced tiene también con la sensibilidad de las plantas, de los animales, cómo el llano puede proporcionar esa salud, ese bienestar a nuestra corporidad. El bienestar del cuerpo, ahí yo no sé si decir que entra, como no somos solo materia, somos mucho más que eso, entran en esa concepción la parte, digamos, psicológica. Sobre la parte psicológica viene la parte poética, esa parte ya de la visión más holística de nosotros. Entonces, alimentado por el hierro, por los carbohidratos, alimentado por las vitaminas que nos proveen los minerales, pero como somos mucho más que materia, decíamos en líneas precedentes, porque también somos espíritu, entonces viene como el regocijo de una noche plenilunada, de un levante de sol sobre el río, de una vaca que mima a su ternerito, de un ave que le lleva un pequeño insectico a su cría, y allá entre el jolgorio de ellos lo celebran en grande como si estuvieran dándose el más suculento de todos los banquetes. Mire que este universo termina siendo, además de extenso, maravilloso. Además que un cuerpo sano también es la manifestación de la naturaleza sana, ¿no? Yo, cuando estábamos en estos diálogos previos, como su merced lo mencionó, hablábamos precisamente a veces de ese distanciamiento que tomamos de la naturaleza a partir de la razón, y tomamos al mundo solamente como un objeto de estudio, de explotación, y lastimamos la naturaleza, sí, dejando de lado o distanciándonos de la conciencia que también estamos lastimando nuestra corporidad, nuestra salud. ¿Qué podemos decir de eso, maestro? A ver, execrable hecho ese de solamente casi que considerarme yo, y tal vez subestimar, menospreciar y destruir al taxón, sea animal, sea vegetal, porque sí o sí, además de ellos, darnos la vida material, como es el caso de la proteína de origen animal, como es el caso de las vitaminas, como es el caso de todo eso que ellos nos proveen, también de acuerdo con nuestra sensibilidad. Hay un espacio que es el espiritual, y que entonces, por ejemplo, una señora va y toma una planta del huerto para darle a la hija, no sé si tiene cólicos en este día, y ella le hace, quizá inconscientemente a veces, le aplica una especie de mantra que ella ni sabe o del cual no es consciente. Entonces mire cómo a ese principio activo, a esa molécula de la planta que ella arrancó de su huerto para prepararle una tisana, la potencia con unas palabras, entonces como que entra un concepto de dulce magia en el bienestar corporal de nosotros.
Aquí hay un tema que me parece bellísimo también en la tradición llanera, y es todo este tema de la oralidad. Y con relación a esto quiero preguntarle, ¿cómo podríamos abordar esta noción de la vida y de la muerte a partir de la tradición oral, que su merced es uno de los exponentes pues, más relevantes en estos momentos? La vida cantada por juglares, que son los poetas llaneros, por esos instrumentistas, por el que en una hoja ahí arrancada de mala muerte de un cuaderno donde el muchacho o la muchacha hace las tareas escolares, esboza una escena de coleo, qué sé yo, una escena de ordeño. Mire que esa es una toma de empoderamiento con respecto a la vida. Y como fue Piero, la vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados. Entonces, con respecto a la muerte, marca una diferencia cuando es un infante y entonces viene una especie de ritual que él llama velorio de angelitos, y es como un parrando, una especie de parrando muy, en unos términos como muy, yo no sé si decir que muy castos, como no llorando, sino celebrando el dolor, aunque esto ya parezca una ironía. Esto en cuanto al infante. Al mayor ya lo sitúan como en otro plano, y él acepta la tradición oral, el imaginario popular, concibe que somos mucho más que un cuerpo que anda y que tras desencarnarnos, él dice morir. Hay algo, somos una especie de dualidad, materia, energía, que se puede traducir como espíritu. En consecuencia, si aquel que murió anoche no era de la casa, inmediatamente que amanezca, toman todos sus objetos y los regalan, y si no hubiera quien los reciba, los mandan a botar por allá lejos entre esa mata. Y bueno, si le hacen el famoso novenario, que es como para que cumpla con éxito las estaciones allá por los caminos de ultratumba, le dejan además un vaso de agua debajo de la mesa donde lo velaron, ante el supuesto, inclusive ya se llevaron el cadáver en los tiempos modernos para el cementerio, porque como antes se sepultaba allí en la topochera, lo sepultabas ahí en el huerto, ahí en el patio de la casa. Por eso dije por allá en un poema que se llama La muerte de la doncella, la enterramos con respeto en el patio del Caney. Rezamos un Padre Nuestro y le cantamos también un pasaje lastimero y un poema de su ley. Entonces hay eso. No, él no teme, dice Espanto, que no es el casticismo para mí. La aceptación, la concepción de que
somos la dualidad citada anteriormente. Cuerpo, energía, espíritu, alma. Con todos esos términos se le conoce. Y como dijo una canción de Gardel, en el caso de él o ella, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Es como en este caso, él finalmente deja sepultado allá el cuerpo y sigue su camino porque acompañamos al amigo hasta la sepultura, pero no nos enterramos con él. Uy, maestro, la verdad estuvo genial y yo pensaba, porque en la tradición andina también, antes quienes nos recibían al nacimiento eran las parteras y está esa tradición de sembrar el cordón umbilical, de sembrarlo en la tierra, quedamos arraigados como un árbol, sembrados, porque finalmente el cordón umbilical es lo que nos une a nuestra madre, pero también quedamos vinculados a nuestra madre tierra. Y cuando su merced hizo el abordaje de todo este ritual con relación a la muerte, es un retorno de donde venimos, un retorno nuevamente a la tierra, armonía. Fue una manera muy bonita, maestro, de cerrar esta reflexión entre el hombre desde una relación estrecha con la naturaleza, desde una relación estrecha, sin perder lo místico, sin perder lo trascendental. Parte de ahí también, de valorar la espiritualidad inmersa en la naturaleza misma. Entonces, maestro, muchísimas gracias por todo esto, por su tiempo, por su ser, por todo el tiempo que se ha cultivado y sigue siendo, digamos, asombrándose por el mundo como un niño, y eso me parece bellísimo. Pero quisiera que nos cerrara también con uno de los versos de su último poema, que tiene que ver con esta relación del hombre con el caballo. Sí, vamos, es como en dos partes este muy breve segmento, porque viene un dato y es como de unos hechos que la historia tiende a olvidar. Entonces entro con Caminos de la Llanura y la huella del caballo. El jagüey era sonriente como el ceño de un anciano y los sálivas secaban los tendones de Cajaro, pues dizque eran lo mejor para encordados del cuatro. Diciendo aquí colorín colorado, es que los sálivas hacían eso. Hoy nadie ya, o muy pocos, recuerdan de en ese llano muy de antaño, por allá del siglo XVIII, cuando esos eran los encordados del cuatro. Eran el tendón, ese va por la parte alta, sobre lo que uno llamaría el dorso del pescado, que trae el microbio del karate. Es un pimelódida media cabeza, es decir, cuyo cuerpo, la mitad del cuerpo es una cabeza huesuda, y el nombre científico de este pez, que es matizado de beige, negro y rojo, lo catalogan como Macrocopterus emilianopterus. Excelente, maestro. Maestro, muchas gracias por su tiempo. Esa es una forma de sembrar con los versos.